Vamos en este video a revisar las razones trigonométricas y pues haremos un problema de aplicación. En el enunciado pues de este problema dice lo siguiente: a cierta hora del día, los rayos del sol sobre un edificio forman un ángulo con la horizontal de 60 grados. La sombra tiene una distancia de 60 metros. ¿Cuál es la altura del edificio? Bueno, aquí graficando un poco pues este problema, tenemos acá pues justamente un edificio. Indican pues que a cierta hora pues los rayos del sol dice pues que generan pues una sombra, ¿verdad? Y pues justamente el ángulo es de 60 grados que forman pues los rayos del sol con la horizontal. Además indican que esta sombra pues tiene una dimensión de 60 metros. Y aquí nos preguntan cuál es la altura del edificio, es decir, nos piden pues esta parte de acá, ¿no? Determinar pues esta altura del edificio. Y entonces acá tenemos que nosotros determinar qué función trigonométrica vamos a utilizar. Y eso va a depender mucho de los datos que tengamos de este ángulo, ¿no? Noten ustedes que la dimensión, la longitud de esta sombra corresponde al cateto adyacente de este ángulo, pues, puesto pues que está junto a este ángulo, está formando el ángulo y obviamente pues no es la hipotenusa. Y además lo que nos pide es el cateto que está frente a este ángulo, que es la altura, es decir, el cateto opuesto. Entonces miren, aquí está inmerso pues el cateto adyacente y el ángulo, y además nos piden el cateto opuesto. Pues aquí la idea es plantear una razón trigonométrica que justamente pues relacione estos tres elementos, que son el ángulo, cateto adyacente y cateto opuesto. Bueno, esa razón trigonométrica es precisamente la tangente, ya que recuerden, la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto y sobre el cateto adyacente. Vamos acá a plantear esta expresión en base a los datos que conocemos, ¿no? Bueno, acá tenemos tangente del ángulo. El ángulo pues acá vemos que son 60 grados, por lo tanto aquí colocamos tangente de 60 grados. Eso es igual. Acá tenemos una fracción en donde pues en el numerador vemos que está el cateto opuesto. El cateto opuesto es justamente lo que pues vamos a calcular, que es la altura. Entonces colocamos acá la altura y sobre el cateto adyacente. Y el cateto adyacente pues es el dato que conocemos, que es la longitud de esta sombra, ¿no? Que son 60 metros. Bien, aquí en esta parte vamos a despejar justamente esta altura y para ello pues el 60 metros que está pues dividiendo a esa altura vamos a pasarla a multiplicar a la tangente de 60 y nos queda entonces que la altura va a ser igual entonces a 60 metros multiplicado la tangente de 60 grados. Vamos a hacer acá esta operación y pues para ello pues vamos a utilizar la calculadora. Bien, vamos a empezar calculando acá la tangente de 60. Tenemos pues en esta parte la calculadora. Bien, ahora algo que pues aquí tenemos que tomar en cuenta es que esta calculadora debe estar programada pues en grados sexagesimales, ¿sí? En degree, ya que pues si se encuentra programada pues en otro tipo de unidad angular, entonces no nos va a conceder la respuesta. Entonces en esta parte de esta calculadora pues vamos aquí primero a programarla para pues colocarla en degree. Entonces en este caso aplastamos Shift y menú y aquí, si notan ustedes, bajamos aquí en la medida angular. Aquí se encuentra en radianes, ¿no? Bueno, esta calculadora por defecto viene pues dada en radianes, así es que pues hay que cambiarla a degree. Eso lo hacemos con esta tecla y miren, ya pues hemos obtenido la configuración en degree, ¿sí? Entonces podemos ya utilizar esta calculadora sin ningún problema, dado que aquí los datos nos dan del ángulo, nos dan en grados, ¿verdad? Si nos dieron de pronto los datos del ángulo en radianes, entonces sí la programamos en radianes. Bien, acá tenemos tangente de 60, entonces aquí colocamos tangente de 60 y nos queda un valor de 1,732050, ¿verdad? Aquí trabajaremos entonces con dos decimales y colocamos entonces la respuesta, que sería pues 60 metros y por 1,73, que corresponde al valor de la tangente de 60. Luego pues acá hacemos la multiplicación de 60 metros por 1,73. Entonces acá colocamos 60 por
1.73 y eso nos da un valor de 103,8. Colocamos en esta parte la respuesta y notemos que esto justamente corresponde a la altura del edificio, ¿no? Que nos pedían aquí pues calcular, ¿no? Entonces aquí respondemos que la altura del edificio es de 103,8 metros. Y aquí hemos aplicado entonces la tangente de un ángulo.